Vamos a seguir, hermanos y hermanas, con nuestro estudio del libro del profeta Habacuc. Y hoy vamos a estudiar capítulo 2. La semana pasada iniciamos este estudio breve, porque vamos a pasar 3 sermones en este libro. Y vimos en capítulo 1 de Habacuc que el profeta Habacuc estaba viendo mucha injusticia en el reino de Judá o de Israel. Vamos a decir Israel, pero quiero decir Judá. Y Habacuc no entendía por qué Dios no estuvo castigando a los israelitas. Habacuc dice, estamos en pacto contigo, oh Dios. Tú nos has prometido que cuando nosotros somos desobedientes, tú nos vas a castigar. Pero los pobres, los que no tienen su propia protección, los débiles, son abusados y aterrorizados por los fuertes. Hay injusticia. ¿Por qué está pasando todo eso? Los inocentes no son protegidos, los malhechores no son castigados. Y Habacuc no entiende por qué existe este conflicto. ¿Por qué no mantiene Dios su parte del pacto? Pero cuando Dios respondió a Habacuc, Habacuc no pudo creer lo que oyó, porque Dios dijo a Habacuc, voy a castigar a mi pueblo y estoy enviando los caldeos, es decir, los babilonios, para castigar, para atacar y saquear a la ciudad de Jerusalén. Y esto no solamente les sorprendió a Habacuc como, oh, interesante, sino que le estorbó muchísimo. Dios dijo, si alguien te lo contara, no lo creerías, lo que va a pasar. Y Habacuc no entendía esto por varias razones que discutimos. Habacuc dijo, Dios, tú eres el creador de todas las cosas, no necesitas los caldeos. ¿Por qué entonces usarlos cuando ellos van a hacer tanta violencia contra tu pueblo, Israel? ¿Cuáles son tus propósitos en esto, oh Dios? Si tú les das la victoria a los caldeos, ellos solamente van a hacer más violencia a otros pueblos y otras ciudades, etc. Esto no será el fin de ellos. También, dice Habacuc, ellos van a llenar su red con personas, vaciar su red y luego enredar a más. Entonces, después van a alabar a su red, van a adorar a su red. Eso va a producir la idolatría, no la religión pura de tu santo pueblo. Entonces, oh Dios, dice Habacuc, ¿por qué permitirías la victoria de los caldeos sobre los israelitas? No tiene sentido. Y Habacuc, su nombre, como mencionamos la semana pasada, su nombre indica un luchador, alguien que lucha contra un conflicto. Y Habacuc está luchando primero contra el conflicto entre los inocentes y los culpables dentro de Israel, dentro de Judá, y luego luchando contra la idea de los caldeos teniendo el permiso de Dios para atacar y conquistar y saquear y destruir al pueblo de Dios. Porque Dios dijo, he aquí que yo levanto a los caldeos. Y Habacuc dice, ¿qué? ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto? La resolución o la reacción contra los pecados de tu pueblo. Entonces, capítulo 1 concluyó con Habacuc cuestionando. Y capítulo 2 empieza con Habacuc diciendo, bueno, ahora voy a esperar para la respuesta de Dios. Leamos entonces Habacuc capítulo 2. En mi guardia estaré de pie y sobre la fortaleza estaré firme. Vigilaré para ver qué dirá y qué tiene que responder a mi queja. Entonces Habacuc se describe a sí mismo como una centinela en las murallas de la ciudad, esperando la respuesta de Dios. Entonces el Señor me respondió diciendo, escriba la visión y grábala claramente en tablas para que corra el que las lea. Aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin ella hablará y no defraudará. Aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará.
He aquí, aquel cuya alma no es recta dentro de sí está envanecido, pero el justo por su fe vivirá. Y aunque el traidor se enriquezca, no prosperará el hombre arrogante. Ensanchará su garganta como el Seol. Será como la muerte y no se saciará. Reúne hacia él todas las naciones, congrega hacia él todos los pueblos. Pero ¿no han de levantar todos estos la voz contra él con refranes y sarcasmos? Le dirán: ay del que multiplica lo que no es suyo. ¿Hasta cuándo ha de amontonar sobre sí las prendas empeñadas? ¿No se habrán de levantar súbitamente tus acreedores y se despertarán los que te opriman y serás para ellos objeto de rapiña? Porque has despojado a muchas naciones, todos los demás pueblos te despojarán a ti. A causa de la sangre humana y de la violencia hecha a la tierra, a las ciudades y a todos los que habitaban en ellas. Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, poniendo en alto su nido para escaparse de mano de la calamidad. Has tomado consejo vergonzoso para tu casa, has arruinado a muchos pueblos y has corrompido tu vida. Por eso la piedra clamará desde el muro y la viga de enmaderado le responderá. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que establece la aldea con iniquidad. ¿Acaso esto no proviene del Señor de los ejércitos? Los pueblos habrán trabajado para el fuego y las naciones se habrán fatigado para nada. Porque la tierra estará llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Ay del que da de beber a su compañero del cáliz de su ira, y lo embriaga para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra, más que de honra. Bebe tú también y atúrdete. La copa que está en la mano derecha del Señor se volverá contra ti, y la desgracia caerá sobre tu gloria. Porque sobre ti caerá la violencia hecha al Líbano, y el despojo de las fieras te abatirá a causa de la sangre humana y de la violencia hecha a la tierra, a las ciudades y a todos los que habitaban en ellas. ¿De qué sirve la escultura que talla el escultor? ¿De qué sirve la imagen de fundición si es maestra de engaño para que el escultor confíe en su obra haciendo ídolos mudos? Ay del que dice al palo: despiértate, y a la piedra muda: levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí que está cubierto de oro y de plata. No hay espíritu dentro de él. Pero el Señor está en su santo templo. Cae delante de él toda la tierra. El mensaje o el contenido de este capítulo es muy sencillo. Y vamos a estudiar el capítulo en 7 puntos. 7 puntos estudiando este capítulo. Y digo que el contenido o el mensaje es sencillo porque esto trata de una cosa: el juicio contra los babilonios. Entonces vamos a estudiarlo en 7 puntos. Número 1. Número 1. Y acuérdense de que esta es la respuesta de Dios a Habacuc. Entonces esto está explicando, sigue en diálogo con capítulo 1. Número 1. Las victorias de los babilonios o los caldeos cesarán. Dios le responde a Habacuc y empieza a explicar la situación desde una perspectiva más ancha y más completa. La perspectiva de Habacuc es limitada, reducida, y Dios está ensanchando, está engrandeciendo, aumentando su perspectiva con esas cosas. Y Dios le asegura a Habacuc que las victorias de los caldeos cesarán. Para ahora sí tendrán éxitos en sus guerras, pero habrá un tiempo en que ellos serán los conquistados. Dice en versículo 3,
Aunque por un tiempo la visión tarde en cumplirse, al fin ella hablará y no defraudará. Aunque tarde, espéralo, pues sin duda vendrá y no tardará. Es decir, Habacuc sí, ahora los caldeos tendrán la victoria. Para ahora, ellos tendrán una victoria completa, tan completa que parece que nadie podría jamás derrotarles a ellos. Pero espera, la visión se cumplirá, ellos serán conquistados, sus victorias cesarán. Entonces, Habacuc, tú piensas que ellos van a llenar su red, vaciarlo y repetir, pero no será así. Habrá un fin, cesarán sus victorias. Ellos, es decir, Habacuc, ellos son una herramienta para un propósito, para un tiempo. No pienses, Habacuc, que ellos van a hacer lo que quieran, como quieran, cuando quieran, para siempre. Sus victorias cesarán. Número 2. Dios le dice a Habacuc que la prosperidad de los babilonios no les dará satisfacción. Van a comer con un hambre insaciable. Y en lugar de ser bendecidos y alimentados por toda su devoración, por toda su destrucción y no sé, consumiendo, digamos, todo esto, en lugar de bendecir, en lugar de alimentarles, será una maldición. Les hará mucho daño. La medida, la grandeza de su conquista, eso será una conquista sobre ellos, una derrota para ellos en el fin. Entonces Dios le explica a Habacuc que él no debe pensar que los éxitos de los babilonios les darán una satisfacción perfecta. Así pensó Habacuc. Ellos van a alegrarse, ellos van a gloriarse en sus victorias. En la perspectiva de Habacuc, los caldeos serán el pueblo más bendecido. Tienen victoria, tienen éxito, tienen todos los bienes de la tierra, tienen lo que quieren. Y Dios le dice, no pienses que ellos van a tener satisfacción y alegría verdadera en sus conquistas. Dios le asegura que su prosperidad será un hambre insaciable, una sed inextinguible. Van a tomar más y más, pero su sed no va a apagar, no va a cesar. Dice en versículo 5, y aunque el traidor se enriquezca, no prosperará el hombre arrogante. Entonces se enriquece, pero no prospera. Ensanchará su garganta como el Seol, será como la muerte y no se saciará. Reúne hacia él todas las naciones, congrega hacia él todos los pueblos. Entonces Dios les compara a los caldeos a la muerte, porque la muerte recibe a todos los hombres, pero sin fin. La muerte nunca dice, ok, bastante, yo tengo bastante personas, ya no necesito más. No, la muerte sigue consumiendo a la raza humana. Así los babilonios, por comparación, siguen devorando a los pueblos de la tierra, pero sin fin, sin satisfacción, un hambre insaciable. Entonces ellos han atacado, han conquistado a todos los pueblos, pero no prosperarán, no se saciarán. Es como dijo Dios en Eclesiastés 5:11, cuando los bienes aumentan, también aumentan los que los consumen. ¿Qué provecho pues tendrán sus dueños aparte de verlos con sus ojos? Entonces los babilonios sí van a ver mucha gloria, van a ver muchas victorias, van a ver muchas cosas, pueblos conquistados y las riquezas de ellos, pero será para sus ojos y nada más. No habrá satisfacción para ellos. Pero peor que una falta de satisfacción, Dios le dice a Habacuc que la cantidad de las atrocidades de los caldeos les serán retribuidos por las naciones que ellos mismos han conquistado. Entonces, esas naciones que ellos han reunido y congregado y destruido, ellos van a levantarse contra los caldeos.
Y como ya mencioné, en la medida que han conquistado, esa cantidad de personas van a vengarse contra los caldeos. Y los versículos siguientes, la mayoría de capítulo 2, describe todos los pueblos pronunciando refranes de sarcasmo contra los caldeos, diciendo a los caldeos, ¿tú piensas que tú puedes amontonar todas nuestras cosas, que tú puedes saquearnos y despojarnos y pensar que no habrá una retribución? ¿Really? ¿Lo crees tú? ¿Tú piensas que tú puedes matar a todo el mundo sin retribución, sin venganza? Eso es la arrogancia, la soberbia de los caldeos, que matan a quien quieren, que saquean a la ciudad que quieren y creen ellos que no habrá retribución. Pero Dios promete a Habacuc que esos pueblos van a levantarse contra los babilonios. La grandeza de sus conquistas será su perdición, no su bendición. Demasiado de una cosa buena es malo. El vino, en una cantidad buena, es buena. O bueno, el vino. Pero demasiado es muy malo. Dios les da una victoria, bueno, pero ellos ¿cómo se dice? To get drunk. Se emborrachan. Ellos no toman una copa de vino en conquista. Ellos se emborrachan con conquista. Tomando con sangre humana, digamos. Y las naciones dicen con sarcasmo, ¿y tú crees que no habrá consecuencias para esta cantidad de destrucción y pecado? No. Toda tu destrucción te será una destrucción para ti, dice Dios. Para que Habacuc sepa, para que él entienda, habrá retribución para los caldeos. Y eso es el tercer punto. Número 3. Las atrocidades de los babilonios no quedarán sin castigo. Las atrocidades de los babilonios no quedarán sin castigo. Y esto es el mensaje del capítulo. Número 3, las atrocidades de los babilonios no quedarán sin castigo. Todo capítulo 2 habla de eso, trata de eso, para que Habacuc sepa que así será. Dice Dios, Habacuc es la verdad. Ellos son pecaminosos al máximo. Sin embargo, van a recibir una retribución correspondiente. Noten la conexión entre versículo 5 y los versículos después. En versículo 5 Dios dice que los caldeos, o el caldeo, reúne hacia él todas las naciones, congrega hacia él todos los pueblos. Y luego en versículo 6, pero no han de levantar todos estos. Entonces en la medida que conquistaron, así en esta medida serán conquistados. Dice Dios en versículo 8, has despojado a muchas naciones, todos los demás te despojarán a ti. Entonces, Habacuc, en la medida que ellos te juzgan a ti, serán juzgados ellos. Y Dios luego declara ayes contra los caldeos y les expresa desde la perspectiva de las naciones conquistadas. Dios usa la voz de las naciones conquistadas para pronunciar ayes, es decir, maldiciones contra los caldeos. Ayes son maldiciones. Todos estos levantarán sus voces para decir con sarcasmo, ay del que multiplica no es suyo, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, ay del que edifica la ciudad con sangre y del que establece la aldea con iniquidad, ay del que da de beber a su compañero del cáliz de su ira y lo embriaga para mirar su desnudez. Maldiciones para todas las cosas que los caldeos hicieron o hacían.
Ellos, los babilonios, han hecho lo que quieren con todo el mundo. Ahora serán las víctimas de sus propias victorias. Entonces Habacuc piensa que no habrá justicia, que no habrá retribución. Y dice Dios, no pienses que no será así. No pienses que los caldeos escaparán las consecuencias de sus pecados contra Israel y contra el mundo. Sí, habrá consecuencias. Y esta promesa de Dios fue cumplida durante la vida de Daniel en el exilio. Y podemos leer la historia en Daniel 5, 17 al 31. Y esta lectura trata de cuando Belsasar, el rey de Babilonia, y todos sus gobernadores y los demás estaban festejando. Y durante esta fiesta decidieron ellos usar las copas y las herramientas del templo de Jerusalén para tomar y comer. Y Belsasar, cuando empezó a tomar con una copa del templo, vio una mano escribiendo en la pared. Una mano humana escribiendo en la pared durante el banquete, y le dio un susto tremendo. Dice que el color de su cara cambió, que sus rodillas temblaron, porque vio esta mano escribiendo en la pared y no sabía. Y para un hombre borracho eso sería peor, ¿no? ¿Qué es esto? Él no sabrá qué será. Entonces, con tanto miedo, llamaron a Daniel para interpretar la escritura de la mano, porque tenían mucho miedo. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Llama a Daniel, él es sabio, él puede interpretar. Entonces nuestra lectura empieza con Daniel, y Belsasar había prometido muchas riquezas al hombre que podía interpretar la escritura. Entonces Daniel respondió delante del rey y dijo: tus regalos sean para ti y tus presentes dalos a otro. Sin embargo, yo leeré la escritura al rey y daré a conocer su interpretación. El Dios Altísimo, oh rey, dio a tu padre Nabucodonosor la realeza, la grandeza, la majestad y el esplendor en el tiempo de Habacuc. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. Mataba al que quería y concedía la vida al que quería, engrandecía al que quería y al que quería humillaba. Pero cuando su corazón se enalteció y su espíritu se endureció con arrogancia, fue depuesto de su trono real y su majestad le fue quitada. Fue echado de entre los hijos del hombre, su corazón fue hecho semejante a los de los animales, y con los asnos monteses estaba su morada. Le daban de comer hierba como a los bueyes, y su cuerpo era mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo es Señor del reino de los hombres, y que levanta sobre él a quien quiere. Pero tú, su hijo Belsasar, a pesar de que sabías todo esto, no has humillado tu corazón. Más bien te has levantado contra el Señor de los cielos y has hecho traer a tu presencia los utensilios de su templo. En ellos han bebido vino tú, tus nobles, tus mujeres y tus concubinas. Además de esto has alabado a los dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni entienden. Pero no has honrado al Dios en cuya mano está tu vida y a quien pertenecen todos tus caminos. Entonces de su presencia fue enviada la mano que grabó esta escritura. La escritura que grabó dice: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Parsin, tu reino ha sido dividido y será dado a los medos y a los persas. Entonces, por mandato de Belsasar, vistieron a Daniel de púrpura y en su cuello fue puesto un collar de oro, y proclamaron que él era el tercer señor en el reino. Aquella misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos,
y Darío el Medo tomó el reino siendo de 62 años. Noten la reflexión entre Habacuc 2 y Daniel capítulo 5. Habacuc 2 dice, el arrogante morirá por su arrogancia. Y Daniel está explicándole a Belsasar, tu padre era arrogante, pero se humilló bajo la mano de Dios. Tú no has aprendido la lección y por tu arrogancia vas a ser juzgado. Y el reino de los caldeos cesó aquella misma noche y el reino de los persos empezó después. Entonces, en el momento de su esplendor, su gloria, su momento de borrachera y glotonería, en la cumbre de su celebración, Dios lo humilló, fue matado y perdió su reino. En el sumo de su reino, en el cumbre de su celebración, en la cumbre de su celebración, Dios lo juzgó, así como le había prometido a Habacuc, que sí, ellos van a llegar muy alto, a un punto muy alto, pero entre más alto que estás, más que caerás, más... sí, ¿me entienden? Exacto. En inglés decimos, the bigger they are, the harder they fall. Entre más grande que eres, más duro caes. Entonces Belsasar cayó y fue matado, perdió el reino y los babilonios fueron juzgados. Eso, Habacuc solamente oyó la profecía, que eso va a pasar, y pasó. Nosotros podemos ver ambos lados, Dios diciendo que va a pasar y Dios diciéndonos que pasó. Entonces, hermanos, vamos a empezar a interpretarlo más. Hemos notado los detalles, esto es lo que está pasando, esto es lo que Dios está diciendo. Entonces vamos a empezar a aplicar estas cosas a nosotros y derribar de esa escritura lecciones para nosotros y lecciones que también eran para Habacuc. Noten número 4, que Dios puede usar los pecados de los hombres para revelar y manifestar su gloria. Dios puede usar los pecados de los hombres para revelar y manifestar su gloria. Aunque es difícil, a veces es difícil ver y a veces es difícil aceptar que Dios usa los pecados de los hombres para su gloria, pero es un alivio grande que Dios puede usar los pecados de los hombres para revelar y manifestar su gloria. Sus pecados no están fuera de su control, no están fuera de su plan soberano. Y Dios nos lo dice aquí en versículos 12 al 14. Dice, ay del que edifica la ciudad con sangre, empezando con versículo 12. Ay del que edifica la ciudad con sangre y del que establece la aldea con iniquidad. ¿Acaso esto no proviene del Señor, el Señor de los ejércitos? Los pueblos habrán trabajado para el fuego y las naciones se habrán fatigado para nada. Porque la tierra estará llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. ¿Qué significa esto? Noten que Dios levantó a los caldeos. Dice en capítulo 1, he aquí que yo levanto a los caldeos. Sin embargo, después del periodo de una vida, su reino terminó. Es decir, que nosotros en una vida vemos poderes grandes levantándose o siendo levantados y luego desaparecen. En la vida de nuestros bisnietos hay otros poderes gigantes. En Nueva Inglaterra, donde yo nací, hay muchas
muchos monumentos a los soldados de los Estados Unidos que lucharon en la Segunda Guerra Mundial. Y había muchos de California también que luchaban, pero en California su enfoque fue más en el Pacífico, en Nueva Inglaterra el enfoque fue más en Europa. Entonces casi cada barrio en las ciudades tiene un monumento con los nombres de los hombres que murieron en la guerra. Ellos vivían bajo un tiempo en que un país, Alemania, estuvo conquistando a un continente y otro país, Rusia, amenazando lo mismo, y otro país, Japón, amenazando el mismo en otras regiones. Entonces, nosotros en 2018 es otra cosa. Otros poderes, otros nombres, otros países. Los hombres intentan levantarse, intentan expandir sus reinos, intentan divulgar su propia gloria por medio de la tierra. Pero ¿qué dice Dios? Dice, esto proviene de mí. Y al fin, ¿qué brilla? ¿Tu gloria o mi gloria? Tú siendo levantado y cayendo, tú siendo aumentado y luego saciado, eso produce mi gloria. Entonces tú has trabajado en vano. Tú eres como la leña para el fuego que se echa y luego desaparece, habiendo servido su propósito. Dice Dios a Habacuc, ellos sí, yo los levanto, pero luego yo los voy a derribar. Y así mi gloria va a cubrir toda la faz de la tierra. El ascenso y el descenso del poder humano, todo esto apunta al Dios Todopoderoso. Hay un poder que existía antes del reino de los caldeos, que existía después del reino de los caldeos. Entonces cuando vemos la fragilidad y la debilidad y el poco tiempo que tienen los hombres aquí en la tierra, esto debe hacernos mirar más a Dios, reconociendo que Dios es el Todopoderoso y así la gloria de Dios cubre la tierra y llena la tierra. Dios dijo en versículo 7, ¿no se habrán de levantar súbitamente tus acreedores y se despertarán los que te opriman y serás para ellos objeto de rapiña? Dice Dios, no solamente será el ascenso y el descenso del poder que me glorifica, sino el castigo el castigo del conquistador, eso también me glorifica. Cuando el mundo ve el juicio contra los que abusan a la tierra, los que oprimen a la tierra, esto revelará mi poder y mi gloria. El pecado de los babilonios y el juicio contra ellos es una pintura grande y clara de la justicia inescapable de Dios. Cuando los hombres ven que no hay ninguno que puede acumular poder a un nivel en que no puede ser conquistado, que es imposible para el hombre ser invulnerable, y todo puede ser conquistado y todo será juzgado, esto glorifica a Dios. Dijo Dios en este capítulo, intentas poner tu nido donde los hombres no lo alcanzan, pero no será así. Te van a alcanzar. Y cuando vemos el juicio inescapable de los caldeos, glorificamos a Dios por su juicio inescapable contra los pecadores. Habacuc entonces empieza a entender que sí habrá un fin de su destrucción y que habrá juicio y retribución para los caldeos. Vaciarán sus redes y regresarán a las masacres que ellos aman tanto, pero habrá un fin. Y la gloria de Dios brillará en su destrucción, no solamente en la comparación entre el poder de Dios y los poderes de los humanos, sino también en el juicio inescapable de Dios contra los pecados de los humanos. Entonces, hermanos, es una consolación profunda el saber que Dios es soberano sobre el mal.
Dios es soberano sobre el mal y que los pecados y los sufrimientos de este mundo no son sin sentido, ni son afuera del control y los propósitos de nuestro Dios. Dijo Job, aun si me matare, yo confiaré en él. Habacuc no entendía por qué Dios levantaría a los caldeos, pero Dios le dice que una razón es para llenar el mundo con el conocimiento de su gloria por medio de la destrucción de ellos. Dios dice, Habacuc, mis propósitos son más grandes que tú piensas, más complejos que tú piensas. Y es la misericordia de Dios que está explicando esto para Habacuc, ¿verdad? Esto nos lleva al quinto punto. Número 5. La sabiduría y la soberanía de Dios sobrepasan nuestro entendimiento. En lugar de dudar y cuestionar al Creador, debemos confiar y contentarnos en Él. ¿Qué dice versículo 20, la conclusión de capítulo 2? Pero el Señor está en su santo templo. Calle delante de Él toda la tierra. Aún el necio es contado sabio cuando tapa la boca, ¿verdad? Dicen las Escrituras. A veces la reacción más sabia para uno es el silencio. Y en este caso, Dios le dice a Habacuc que sus miles de preguntas representan una mente demasiado débil y finita para entender todos los propósitos de Dios. Habacuc debe callarse. Pero, cuando Dios dice cállate a Habacuc, no lo dice en el sentido de un silencio de frustración e ignorancia. Dios no le ha dicho a Habacuc, yo soy el creador, tú la criatura, be quiet, cállate. No, Dios le ha dado una explicación y luego le ha dicho, ahora, be quiet, cállate. Entonces es un silencio de confianza y conocimiento, no un silencio de frustración e ignorancia. A veces como padres, nuestros niños nos preguntan, pero papá, ¿por qué? Y a veces, cuando estamos cansados, o depende de las circunstancias, a veces decimos, porque yo te lo dije. Y en otros casos nosotros decimos, pues porque esto y la otra cosa. Depende. Y el niño sale frustrado con el silencio de ignorancia, no sabiendo por qué, o sale con el silencio del contentamiento y la confianza, porque ahora sabe por qué. Dios dice que en lugar de cuestionarme, en lugar de dudarme, debes confiar y contentarte en mí en silencio, el silencio de confianza, el silencio de descanso, descansando en el Señor. Dios está en su santo templo. No es ni sordo, ni mudo, ni ciego, ni ausente, ni ignorante. Está en su santo templo, cae delante de él toda la tierra, no solamente Habacuc. Los caldeos deben callarse, sus enemigos deben callarse, porque Dios es soberano sobre todos ellos. He aquí que yo levanto a los caldeos, he aquí que yo permito que sus enemigos conquistados se levantan sobre ellos. Mira, espera, descansa, confía, dice Dios. Y nosotros, hay mucho de las Escrituras que nos puede ayudar en este punto. Porque los salmos están llenos de preguntas y dudas a veces. Y los salmistas honestamente, sinceramente, se expresan a Dios. Dios, ¿por qué Dios esto? Como Salmo 77. Dios, has dejado para siempre de ser
clemente y misericordioso para con nosotros, has dejado de guardar tu pacto con nosotros, etc. Pero los salmistas ellos llegan a una conclusión de confianza. Entonces, si vamos a cuestionar o dudar, no podemos ser tan orgullosos o tan difíciles que no estamos dispuestos a recibir la respuesta. Cuando Dios nos dice, espera, confía, descansa en mí, nosotros debemos hacerlo. Entonces, hay un balance entre hablando con nuestro Padre Celestial, diciendo, Dios, ayúdame a entender, Dios, ayúdame a tener el contentamiento, y haciéndolo, contentándonos en Dios y confiando en Él. Entonces, este punto no es para silenciar, no es para completamente cerrar la boca del cristiano, del Hijo de Dios, pero decir que hay límites a nuestro entendimiento, hay límites a nuestro conocimiento. Entonces, no creas que eres Dios y no le exijas a Dios que Él te trate como Dios, en que tú eres el que merece una explicación de todas las cosas. Él es el Creador, Él está en su santo tiempo. Debemos confiar y contentarnos en Él. Otro salmo que es muy similar sería Salmo 46. Que dice, ustedes lo saben, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y luego los israelitas dicen, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblan los montes a causa de su braveza. Eso es la reacción que quiero que tengamos. Y vamos a ver en Habacuc 3, eso es la reacción de Habacuc, al fin. Número 6. La diferencia entre la idolatría y la religión verdadera, es decir, entre los ídolos y el Dios verdadero, es la palabra, la voz de Jehová, el Señor. Hay muchas porciones de las Escrituras que dicen esas mismas cosas. Ya leímos uno en Daniel 5. Daniel le dice a Belsasar, en el capital de Babilonia, en su fiesta de los dioses, Daniel dice claramente, ustedes han honrado, han adorado a cosas hechas de madera y cubiertos con oro y con plata. Ni son oro puro, son dorados. ¿De qué sirve la escultura que talle el escultor? Isaías también dice, el hombre corta el árbol, corta la leña, lo hace un ídolo, lo pinta, lo decora con oro, lo hace dorado, y luego confía en esto, y la otra parte de leña lo quema. ¿Cuál es la diferencia? Las dos son iguales, son nada. Y dice Isaías también que son mudos, no hablan, no hay aliento en su... no hay espíritu, no hay... ¿cuál es la palabra? Sí, no hay respira aliento en su boca. Sí, aliento. ¿Podrá él enseñar la piedra muda? ¿Ídolos mudos? Entonces, esto podemos probar en muchas maneras, pero piensen en esto conmigo. Piensen en Belsasar. Él
adoró a muchos dioses, así como el resto del mundo antiguo. Pero él, cuando vio algo divino, algo verdaderamente metafísico, algo verdaderamente espiritual, él casi murió de terror, de miedo. Él no habría sido tan asustado, Belsasar, si los ídolos de él tuvieran el mismo poder. Si sus dioses si sus dioses fueran reales, actuales, él no se habrían tenido tanto miedo. Él habría dicho, oh, nuestros dioses, mira, nos están diciendo algo. Pero sus dioses nunca le habían dicho ni una palabra, ni un sílabo. Entonces, cuando ve un mensaje de un Dios, por la primera vez en toda su vida, él sabe, eso es real, eso es actual. This is the real thing. Eso es la cosa genuina, verdadera. Entonces nosotros también, ¿cuál es la diferencia entre los ídolos de las naciones y nosotros? La palabra de Dios, la palabra viva que testifica de la verdad de Dios y nos informa, nos instruye, nos guía, nos consola. Entonces debemos nosotros amar más a la palabra de Dios. Porque no estamos esperando que Dios nos escriba algo. Por favor, Dios, por favor, escríbenos un mensaje. Nos ha escrito mucho en las Escrituras. Eso es su nombre, las Escrituras. Entonces, gracias a Dios que tenemos la palabra de Dios. Y finalmente, número 7. La prosperidad externa y las riquezas del mundo ni contribuyen ni corresponden a la condición espiritual de una persona. En el medio de todo este pecado, todo este juicio, toda esta violencia, todo este enigma, hay una verdad preciosa para nosotros en versículo 4. He aquí, aquel cuya alma no es recta dentro de sí está envanecido. Pero el justo, ¿quién es el justo? ¿Es el justo el rico, el victorioso, el que prospera? No, el justo por su fe vivirá. Dice Pablo en Romanos 1, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Porque en la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Gálatas 3:11. Desde luego es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Hermanos y hermanas, Pablo cita a este versículo de Habacuc capítulo 2 para decirnos que el justo puede ser oprimido, atacado, invadido, conquistado, esclavizado, abusado y asesinado. Pero en todo esto, porque confía en el Señor y en sus promesas, es justo. Puede ser pobrísimo, puede ser que no tiene nada, puede ser que está enfermo, puede ser que le duele todo el cuerpo, pero es justo delante del Señor, porque vive por la fe, y por la fe vivirá. Para Habacuc, él debe entender, los israelitas serán derrotados, pero los que confían en las promesas del Señor son justos, y Dios siempre será su Dios. No dejará de ser su Dios en sus conquistas, en sus aflicciones, en sus tribulaciones, en su sufrimiento. Dios no ha dejado de ser su Dios. Y el contraste de versículo 4 es entre el orgullo, el que se envanece en su corazón, y la humildad. El justo vive confiando en otro. El quien no es recto en su alma
cree o confía en sí mismo, pero el justo vive confiando en otro. Y nosotros confiamos ¿en quién? En Jesucristo, nuestro gran y maravilloso y precioso y misericordioso y bondadoso Salvador. Los que confían en sí mismos son levantados y cuán rápido caen, con todo su esplendor. Pero el hombre o la mujer más humilde, más sufrido, quien confía en Dios, tiene más que el rey de Babilonia, tiene más que el rey de Persia, tiene más que todos los hombres que amontonan las riquezas y confían en los ídolos. El hombre o la mujer más humilde que confía en su Dios tiene todo porque tiene a Dios. Hermanos, el Señor está en su santo templo. Cae delante de Él toda la tierra. Oremos.